Hola gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Como ya habrán podido ver en la miniatura y en el título, hoy vamos a probar a hacer una comparación Google Maps versus Maps de Apple, ya que les gustó esa comparación que hicimos con Spotify, Apple Music y YouTube Music. Voy a salir a recorrer, voy a salir a caminar y... como pueden ver, el cielo no me acompaña el día de hoy. De hecho, hay probabilidad de lluvia, ya está cayendo algo de agua, así que vamos a ver cómo sale este comparando apps de navegación como Google Maps y Apple Maps. Bueno, al igual como lo hicimos con las apps de Spotify, YouTube y Apple Music, en esta oportunidad voy a ocupar las dos aplicaciones de Google Maps y Apple Maps para hacer recorridos a pie en transporte público. Ahora que iba pasando por aquí, pensaba quizás, porque hay unos scooters eléctricos que se pueden arrendar, hacer también las rutas de bicicleta que tienen Google Maps y Apple Maps. Vamos a partir desde el Parque Bicentenario de Vitacura, caminando hasta el Parque Metropolitano que está aquí cerca. Vamos a ver cómo se comportan las apps, vamos a ver si la lluvia nos acompaña, que ya está cayendo más agua, y después vamos a ir desde ese lugar a otro. Nos vamos a ir primero con Google Maps, creo, hasta ese lugar, y después veremos con Apple Maps cómo nos lleva de regreso a este lugar. Así que nos vemos. Bueno gente, mire, ahí está, 14 grados, hay mucha probabilidad de lluvia. A las 6 decía, ya están cayendo algunas gotitas aquí en Vitacura. Una de mis ideas era poder llegar al jardín japonés, así que vamos a intentar poner aquí la dirección y nos vamos. Ya, ahí está, jardín japonés. Vamos a ver cómo llegar. Vamos en Google Maps, nos vamos a... Una hora. Ojalá no nos pille la lluvia. Vamos a ponerle iniciar. Bienvenido a la navegación GPS. Aceptar. Le damos a aceptar a todo, descartar. Y le damos. Bueno, dice que tenemos que caminar 1,2 kilómetros hasta llegar hasta una rotonda. Vamos a ver qué tal es una hora caminando. Una hora caminando. Les aseguro que en esa hora vamos a llegar todos mojados, así que igual vamos a calcular, son las 3,8, se supone que deberíamos llegar a las 4,15 más o menos, así que vamos a ver si es que la estimación de Google Maps es tan certera o no, y si nos demoramos eso o nos demoramos más, así que ahí les voy comentando. Y acá atrás están los scooters que les decía que quizás podría hacer un recorrido, ya que no tengo bicicleta, tomando uno de estos scooters para saber cuáles son los recorridos que me da Google Maps y Apple Maps para bicicletas, si es que hay ciclovías, si es que nos mandan por ciclovías o no. Lo estoy considerando seriamente. Y bueno, hay 3 marcas de scooter, aquí al menos veo 3. Tengo una idea de video, no sé si les guste, me pueden comentar aquí, dejarme su like, apoyarme, de recorrer distintos lugares de Santiago donde tengan cobertura o que no tienen cobertura en todos lados, y si es conveniente, si es seguro, si no, hacer todo un día de recorriendo Santiago en scooter eléctrico. Coméntenme aquí si es que les parece y seguimos con nuestro recorrido. Todavía nos quedan 58 minutos. Una de las cosas que me gusta de salir a caminar por estos lados es esto. Bueno, quizás no se aprecia muy bien, pero es estos colores que hay de los edificios también, contraste sobre lo que podíamos ver atrás de harto verde, y acá, a pesar de ser solo edificio, genera este contraste, pero que se vea así allá arriba. No estoy grabando con la de atrás. Me gusta eso, me gusta ese contraste que se hace. Es bien bonito, a mí me gusta harto darme estas caminatas, y además nos queda 38 minutos todavía de caminata, pero no se ha hecho tan largo. Yo creo que sí vamos a llegar a la hora que dijo Google Maps. Algo que no había activado y que se los voy a mostrar ahora es, nosotros nos vamos a la configuración de Maps y nos dice inclinar para cambiar la vista, que esto hay que activarlo, esto no lo tenía activado en este celular. Nos muestra en tiempo real cómo es el lugar.
así que nos dice que es para allá. Vamos a caminar un poquito aquí por tan verde, no viene ningún vehículo. Esto no lo hagan, no manipulen celulares si van a cruzar una calle. Me gusta esto de Google Maps, de que te va indicando en tiempo real cuál es la ruta que tienes que seguir. No la había activado, se me había olvidado activarlo, pero ya aquí vamos y se los voy mostrando. Seguimos avanzando de camino al Parque Metropolitano y nos quedan 27 minutos de caminata. Aquí nos dice que doblemos hacia la izquierda. Si por mí fuera, que es el camino que yo elijo, sigo derecho. Es derecho por esto y es más cerca, porque me lleva ahí, justamente en ese lado. Porque después van a poder ver que eso se conecta. Aquí de hecho en el mapa sale, todo eso sigue derecho y conectas. En vez de darte esta vuelta que está aquí, que no sé. Ya vamos llegando al Parque Metropolitano. Tengo la duda, sigo con la duda si subo al jardín japonés o no, porque igual ya llegamos al Parque Metropolitano y de aquí ustedes suben un ratito al jardín japonés hasta... ¿Dónde está? Ahí. Se cumplió la primera parte, que era llegar al Parque Metropolitano utilizando Google Maps. Ya, tenemos el segundo lugar, que es Orrego Luco. Orrego Luco está a 1 kilómetro, dice, 15 minutos. Bien. Seguimos caminando, quedan 650 metros para llegar, así que seguimos hablando en un ratito. Aquí está Orrego Luco. Hemos llegado al lugar icónico de TikTok, de Instagram. Vamos a quitarle la magia con este video también, de si es tan bonito o no, si es tan instagramiable o no. Ya, y desde aquí, desde la fachada más tiktokeada, más instagramiable, nos vamos utilizando ya Apple Maps, como pueden ver aquí, al MUT. Igual está cerca, no es tanto, pero igual como lo hicimos con el Parque Metropolitano, a irnos a pie. Apple me dice que cruce por ahí, por un lugar que hay ahí, pero ahí no hay pasada. Hay que subir aquí a esto, y el otro lado es esto, porque como pueden ver yo estoy aquí y esto decía que me tenía que dar la vuelta por aquí y por allá. Creo que se movió un poco. Estamos a 5 minutos solamente de nuestro destino, que es el MUT, y voy a probar ahí en el MUT. Otra cosa que me gusta, que quizás aquí no se va a apreciar tanto en este video porque no he hablado tanto, no he dicho muchas cosas, que es esta integración que tiene con los AirPods y con el Apple Watch. Eso sí. Bueno gente, ya llegamos al MUT. Como se puede ver, aquí se puede apreciar, estamos en el mercado urbano toda lava, aunque el Maps de Apple nos dice que estamos todavía por llegar porque es por la otra entrada, tal como lo hicimos con Google Maps. Vamos a seguir la ruta que nos traza, la ruta más conveniente, aunque no sé qué tan conveniente es. Nuevamente, lo que les decía de Google Maps, nos tira como una ruta en auto. Quizás los GPS funcionan de esa forma, no sé, y no tienen algo específicamente a pie, pero sí te complica un poco porque podrías meterte por un pasaje y llegar directo, pero te impide muchas veces ver eso de cómo moverte como transeúnte. Aquí está, voy a poner 1 y vamos a ir viendo, escuchando las indicaciones que nos da Maps. Buscamos aquí Plaza Perú, 8 minutos. Le ponemos ir. ¿Y qué nos va diciendo? Si es que nos va recomendando por los AirPods o me va guiando aquí. Bien.
me habló, me dijo da vuelta a la izquierda en Banqueta y después en Carmencita. Hay que activarle las notificaciones aquí. Para los que no saben, ahí te va a ir dando las indicaciones por audio. Así que vámonos con eso, vamos escuchando el audio. Creo que ya caminamos los 200 metros que era, porque aquí veo una plaza, y creo que es esa plaza. No sé, voy a esperar que aquí los AirPods me hablen. Por el camino. Esto, me dice, da vuelta a la derecha en el camino, que debe ser este, paso de cebra. Ah, bien. Bien, ni un respeto, amigo. Eso es lo que me gusta de los AirPods, que no voy pendiente del celular. Muy pendiente de lo que me dice. Esto es Plaza Perú, que está aquí cerquita, estaba a nada. Bueno, voy a poner aquí el nuevo tramo, que es Parque Bicentenario, que volvamos allá. Está lloviendo un poco más fuerte. Ok, ahí está. Vamos a ver si funciona. No lo tenía preparado, yo lo tenía atrás en el auto. Sí, funciona, pero no siento que la lluvia esté fuerte, pero vamos a intentar caminar así un ratito mientras sabemos para dónde vamos. Pasó lo que temía mucho, que se puso a llover igual un poco más fuerte, así que no sé, creo que todavía nos quedan como unos 10 minutos bajo la lluvia, más, yo creo 15 minutos. Maps me dice que estoy aquí a la derecha en 400 metros creo, pero creo que voy a tener que tomar un scooter eléctrico para llegar al auto enseguida, porque si no voy a seguir mojándome, que era algo que no quería. Ya, me aburrí de la lluvia. Vamos a ver, estamos aquí, que hay cerca, está ese cerca, que hay aquí a la vuelta a la izquierda, sí, y nos vamos porque nosotros estamos acá. Entonces nos queda mucho todavía por recorrer, así que ahora el video se transformó en supervivencia bajo la lluvia buscando un scooter. Se supone que está acá a la izquierda, no lo veo. No veo el scooter. Yo estoy aquí, está más abajo se supone. Ya estoy aquí en el scooter. Iba a tomar el scooter y iba a ponerle el GPS ya que estábamos con Maps, pero una mala noticia. Le pongo mi ubicación, que estoy aquí, y me dice esto: no está disponible. ¿Cómo no va a estar disponible? ¿Cómo no va a estar disponible en bici? ¿Y qué hago si estoy aquí y te ocupo esto? Vamos a probar Google Maps si es que nos da la ruta en bici desde aquí o si es de las dos cosas. Vamos a buscar parquista. ¿Cómo llegar? En bicicleta. Iniciar. Tiene ruta. Así que lo instalo y nos vamos. Ya. Nos vamos, gente. Un error en la ciclovía de Maps, porque me dice a la derecha que tengo que doblar hacia allá, pero la ciclovía sigue por aquí. Así que al menos ese es un error que tiene la ciclovía. Y después me dice por allá, pero por allá no veo ciclovía, no. Ahora, para salvarme fue Google Maps. En un lugar de emergencia, Google Maps me salvó, me dio la vida. Así que... Y ya estamos a 5 minutos. Claramente venir en scooter fue sumamente más rápido y la decisión correcta. Bueno, llegamos, gente. Yo creo que ya se cancela por la lluvia. Se cancela al menos el día de hoy el probar el Google Maps, pero ya probamos harto de lo que es. Así que nos vemos en mañana o pasado mañana para grabar este video. Otro día, otro video, gente. Partimos con la segunda parte que habíamos dejado pendiente en la mitad del video por la lluvia. Así que hoy día 20 grados hay actualmente, se ve algo, ¿sí? Y bueno, el día de hoy vamos a ir a Plaza Las Lilas con
transporte público. Aquí está, cómo llegar. Y arriba buscamos transporte público, que es ese icono. Y aquí nos dice 47 minutos o 50 minutos. Vamos a buscar el más que nos demoremos menos. Ese, hay que caminar en dirección a buscar ese paradero. Caminamos 15 minutos, tomamos la micro, la C03 o la 405, y luego nos bajamos en avenida Vitacura con Encomendero y caminamos unos 6 minutos a tomar el metro. Así que es una ruta que vamos a poder utilizar micro, sistema red, y también vamos a poder utilizar el metro. Así que le vamos a dar iniciar. Vamos, hay que caminar hacia allá. Se me acaba de presentar un problema que quizás a alguno le puede pasar. Es que había una calle y Google Maps me decía que doblara por esa calle hacia la izquierda. Sin embargo, solo había una pasada de Cedar Paso. Podía doblar a la izquierda si iba en vehículos. Nuevamente el Maps me tira según si fuera un vehículo, pero no busca alternativas si es que estoy caminando como ahora. Aquí, como pueden apreciar, me dice dobla a la izquierda. Vamos a hacerle caso aquí. Y aquí es la micro que deberíamos tomar en este paradero. Llegamos al paradero y hay que presionar nuevamente abajo donde decía seguir nuestro viaje. Entonces, ahora nos da las opciones que hay en este paradero. Aquí está la 405 y hace cuánto pasaron. Hay que esperar una de esas micros que nos van a llevar a nuestro destino, que está aquí. En 3 minutos dice esto. 3 minutos la 405 en dirección a Maipú. Así que vamos a esperarla y ahí les voy contando si es que esto es preciso o no. ¿Qué hora es? Las 1:46, 1:49, 10 para las 2 debería llegar. Así que seguimos. Ahí viene la micro. Ya estamos arriba de la micro que nos decía la 405. Llegó efectivamente en la hora que decía Google Maps, así que ahora vamos a tener que guiarnos por lo que dice aquí para ver a dónde nos lleva. Una de las cosas que no alcancé a grabar y les quería mencionar es que Google Maps me avisó, me dijo prepárate para bajar, prepárate para llegar a tu destino, pero 1 o 2 paraderos antes. Así que aquí está nuestro paradero al que debemos llegar, y creo, por lo que aparece aquí, que nos quedan menos 2 paraderos. Bueno, una vez bajado ya de la micro de la 406, tenemos que caminar por Encomenderos en dirección al metro Tobalaba de la línea 4. Ya nos encontramos en Eleodoro Yáñez. Déjenme buscar, es para allá. Aquí algo bueno que tiene también los maps, Google Maps al menos, es que gracias al giroscopio uno puede ver hacia dónde está apuntando. Como aquí pueden ver,
está apuntando hacia allá, entonces es en dirección allá. Entonces si yo tuviera el celular mirando hacia otro lado, podría ver fácilmente de que voy en dirección equivocada. Para allá voy en dirección incorrecta, entonces es hacia allá. Finalmente llegamos a Plaza Las Lilas en el horario que decía que íbamos a llegar. Yo igual me demoré un poco porque estábamos grabando algunas cosas, pero llegamos puntuales, llegamos al lugar sin mayores dramas y el día está bastante tranquilo, bastante bueno, a diferencia de haber salido con lluvia y ya salimos con sol. Ahora vamos a probar con Apple Maps. Tengo dos opciones: o volvemos al Parque Bicentenario o vamos al Parque Juan 23 de Ñuñoa. Bueno, ahora como les dije, la idea es ir al Parque Juan 23, que tampoco he ido, así que ya lo tenemos aquí en Apple Maps. Vamos a ponerle cómo llegar. No quiero en auto, ahí quiero en transporte público, y esto era lo que les quería mostrar, que yo ya me había spoileado. Ruta en transporte público no disponible, lo mismo que si queremos ir en bici, ruta en bicicleta no disponible. Y si es que le damos a más información, aquí está disponible los mapas en bicicleta, no está Chile, algo que también se aplica al tránsito del transporte público. Entonces, si tú vas a ocupar o vas a ir a un lugar, no puedes, a menos que tengas auto o andes a pie, no puedes viajar en Chile o Latinoamérica al menos con Google Maps si es que no tienes vehículo. Se me ocurrió algo que no tenía presupuestado, y es el hecho de la integración con el Apple Watch. ¿Cómo es la integración del Apple Watch junto a Google Maps y Apple Maps? Así que ahora ya lo probamos todo, caminamos, transporte público, y ahora la integración con el Apple Watch. Bueno, y como les mencioné, vamos a utilizar ahora el Apple Watch para saber qué tan bien se acomoda a Apple Maps y a Google Maps, de forma que solo ocupes el Apple Watch. Así que yo ya puse aquí en Apple Maps Starbucks, así que vamos a presionar. ¿Cuánto está? A 1,5 kilómetros. En auto a 7 minutos, 2,3. Presionamos ese iconito que está acá arriba, le damos y aquí cambiamos a caminar. Nos dice que en 26 minutos llegamos. Bueno, he decidido parar el Apple Maps porque creo que sí me ha llevado a un lugar que no conocía y que ha funcionado bastante bien, al menos con la integración. Y quiero parar, ya que voy a la mitad de camino, utilizar ahora Google Maps para ir también a un lugar que no conozco, tal como lo hice con Apple Maps, y que después no sea a un lugar que conozco y sea fácil. Así que voy a pararme aquí y voy a poner ahora en Google Maps el mismo Starbucks, o quizá me va a tirar otro, pero yo solo puse Starbucks y me tiró al primero que vi. Así que ahora voy a hacerlo con Google Maps. Esto era uno de los problemas que yo creía, que tenemos que iniciar Google Maps en el iPhone para luego ocuparlo aquí en el Apple Watch. Algo que Maps de Apple es integrado, puedo buscar directamente desde el Apple Watch. Así que un punto menos, yo creo, algo que, pero lo voy a buscar ahora en el iPhone y vemos a dónde nos manda. Y bueno, ya puse el Starbucks, me dice que llego a las 3:41, son las 3:30. Eso sí, algo distinto que no me gusta para nada es esta interfaz. Se aprecia algo, dice llegada, y no me da una interfaz de guía, que debo caminar así. Y francamente, yo creo que a nadie le debería gustar así la guía. No sé si esto es problema mío, que yo no sé configurar Google Maps en Apple Watch, o realmente funciona así. Quizás es algo de Apple Watch que quiere que utilicemos, obviamente, Apple Maps. Voy a intentar guiarme de esta forma. Me dice gira a la derecha en dirección a Avenida Providencia, supongo que es la calle que viene. No era la calle que yo creía, era más lejos, quedan todavía unos 200 metros. Por eso me prefiero que esté
visualmente y no solamente con el mensaje como me aparece aquí, porque voy calculando así cuándo tengo que doblar o qué hay cerca. Así que esto no me gusta. Aquí pueden ver, hemos llegado a Starbucks Coffee. Era un punto central al cual quería llegar. Voy a ver cómo vuelvo ahora al Parque Bicentenario y ahí les comento qué me ha parecido esta experiencia, con cuál apps me quedo y cuál es lo positivo y negativo. Así que ahí seguimos hablando. Y bueno, gente, ya estoy en mi casa y a modo de conclusión me gustaría hacer un repaso rápido por todo lo que hicimos con estas dos apps de Google Maps y Apple Maps. Primero partimos caminando y creo que ambas son similares, ambas nos llevan casi por los mismos lugares, el mismo error o el mismo falta, yo creo, más que error, es que ambas utilizan los navegador de auto para llevarte por el camino de peatón, algo que podrían cambiar. Otra cosa también que marca una diferencia es Live View o Street View de Google Maps, que Apple Maps al menos en Latinoamérica no tiene, y eso igual le da un punto extra a Google Maps. Sin embargo, no creo que desequilibre mucho la balanza. Las ciclovías, el andar en bicicleta, lo pudimos comprobar con el scooter. Solo Google Maps nos dio la posibilidad, porque como vimos, Apple Maps tiene eso del tráfico o de las bicicletas solamente implementado en algunos países, y Latinoamérica y Chile no está dentro de eso. Entonces no pudimos ver cómo funcionaba Apple Maps con la bicicleta. Entonces Google Maps se queda con ese punto, que fue lo único que nos sirvió para salir de la lluvia ese día que utilizamos el scooter. El transporte público, y al igual que irnos en bicicleta o por la ciclovía, Apple no tiene aquello, también lo tiene situado para ciertos países, y Chile, Latinoamérica queda nuevamente fuera. Por lo cual Google Maps, al tener esa alternativa de transporte público y tenerlo conectado también con la red de transporte y decirnos a qué hora va a llegar la micro, a qué hora va a llegar el bus al paradero que estamos, también le da un plus, porque uno va viendo si tiene que salir ahora o tiene que salir en 5 minutos más, puede darse ese lujo, porque para mi caso fue muy preciso, decía en 3 minutos, y en 3 minutos exacto llegó el bus al paradero que estaba. También esa conexión que tienen con Metro. Entonces Google Maps, al menos en Chile y en Latinoamérica, funciona mejor que Apple Maps en transporte público, porque Apple Maps todavía no lo implementa en Chile. Otro de los puntos que teníamos en comparación era la integración que podía haber con los mapas con el Apple Watch. Apple Maps fue avasallador en esto, fue lo mejor. Yo no tuve que salirme de la aplicación, o no me tuve que salir del watch para poder poner la dirección, mientras que en Google Maps tuve que meterme el celular y compartirle de ahí la navegación, y inclusive así no veía el mapa completo. Entonces esta integración yo creo que va, como lo comenté en el video, para que tú tengas un Apple Watch con un iPhone. Entonces no ocupes Google Maps. En ese apartado creo que la mejor integración con el Apple Watch sigue siendo Apple Maps. Respecto a los AirPods, ambos consiguieron lo mismo, me daban los mismos avisos, no hubo mayor diferencia en aquello. Entonces si tú tienes unos AirPods, puedes utilizar Google Maps o Apple Maps. En eso no tuvo mayores diferencias y daban exactamente lo mismo. Así que a modo de conclusión, y personalmente, además de que soy un Apple fanboy, me quedo con Google Maps en esta pasada. Lo salí a probar, lo probamos en todas las circunstancias, y Google Maps en Chile y en Latinoamérica es al menos el rey. Se queda ahí hasta que Apple Maps se digne a mejorar su servicio en esta parte del mundo. Y antes de terminar, les quiero recordar que abajo en la descripción hay un link que les voy a dejar del eSponsor. Si ustedes quieren que haga más videos, pueden revisar ahí. También tengo campañas que pueden donar para que siga avanzando el canal. También les dejo un enlace abajo de Epidemic Sound, una página que tiene música sin copyright para tus directos en Twitch, para tus videos de TikTok, para tus videos en Instagram y en YouTube.
Así que si lo pueden hacer aquí con el enlace que les dejo, me ayudarían muchísimo. Si les gustó este video, les recuerdo dejar un me gusta, suscribirse, compartir, activar la campanita y todo eso. Recuerden aquí abajito comentarme qué les pareció, con cuál se quedan ustedes, y nos vemos en un próximo video. Y aquí, o aquí, aquí, sí, aquí creo, les dejo un video más.